Bendito pueblo de Dios, hermanas y hermanos en Cristo Jesús. Para mí es un privilegio que Dios me esté permitiendo en su misericordia y en su paciencia en estos últimos días el poder ser un instrumento de su bendita palabra. Yo, con todo mi corazón, le he pedido al Padre, por medio de Cristo y a mi Señor Jesucristo, que sea para que dé un fruto de vida, que sea para que haya un sensato en estos últimos tiempos proféticos de terror a lo que vienen en estos 6 años, de 2024 al 2030. Los principios de dolores de parto para que se dé lugar a la profecía de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Pero no sin antes esto que proféticamente viene horrible y que solamente en estos últimos tiempos los que seamos hijos, los que tenemos la imagen, los que seamos pueblo, los que estemos con temor, los que estemos buscando a Dios de todo corazón en la cruz con sacrificio, tengamos su diestra, su protección en estos tiempos de apostasía, de maldad. Son los deseos de este su siervo. Yo he orado por todos mis hermanos en Cristo Jesús a nivel mundial, en general, conozca o no conozca. He orado también por los que van dando un seguimiento, por los suscriptores, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan. He orado por los que Dios tenga predestinados para escuchar esta bendita palabra y pueda tocar sus corazones, tanto en México, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Chile, en Puerto Rico y en todo lugar donde Dios permita llegar esta bendita palabra. Así que bendito hermano y bendita hermana, no dejaré de recordarle también que por este mismo medio Dios nos ha permitido en su misericordia subir la enseñanza del Evangelio, de la salvación que Cristo Jesús vino a dar y nos dejó en su palabra viva para todos aquellos hermanos y hermanas que quieran compartir a sus parejas, a sus novios, a sus esposos, a sus primos que no estén en este camino y lo puedan compartir. Se llaman las buenas nuevas de salvación al mundo por la puerta angosta. Así lo encuentra por medio de mi consiervo Ian Eduardo Garibay. Así que me pongo a los pies de Cristo para continuar con la enseñanza número 137 de Salmos 94, versículo 17. Salmos 94, versículo 17. Y en este Salmos, como en muchos otros salmos, pero en este Salmo 97, haciendo una remembranza de lo que estuvimos viendo ayer, es: Señor, la venganza es tuya, tú vas a dar a cada quien su pago. Está hablando de todos los que entramos por la puerta del redil, tanto los que prevaricaron e incumplieron el pacto e hicieron afrenta al Espíritu de gracia, y claro que hemos visto que se convierten automáticamente en nuestros enemigos con un poder delegado de Dios por medio de Satanás, para ir a bajar a muchos de la cruz, y a los pocos que quedamos en la verdad, y que todos nosotros estamos siempre esperando la venganza, el día del juicio final, la aflicción que nos causaron, como ya lo explicó Dios por este siervo a los que van dando un seguimiento en las enseñanzas de ayer, de antier. Entonces, seguimos viendo la comparativa de la diestra y del furor de Dios con los que no guardan el pacto y con los que sí guardan el pacto. Dice en el 17: si no me ayudara Jehová, pronto moriría mi alma
en el silencio. Y efectivamente, bendito hermano y bendita hermana, nuestro escudo, nuestra protección es la presencia de Dios, es el Todopoderoso, pero si no me ayudara, ¿contra quién? Contra el opositor, contra el enemigo, contra el pueblo que Dios predestinó, que iba a ser opositor y iban a ser enemigos de Cristo Jesús, de la cruz de Cristo y de este camino, y que tienen delegado un poder por Dios a Satanás y de Satanás a todos los que han transgredido y han hecho pacto con Satanás aceptando el comer de su sabiduría, de su árbol. Entonces, fíjese bien, si no me ayudara Jehová, porque no es, yo salgo a la guerra, que no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra huéspedes, contra el mismo diablo. No tenemos lucha contra sangre y carne. Entonces, yo sé que si Jehová no me ayudara, porque no es por obras, sino es mediante su bendita presencia, yo sé que si Dios me desampara un segundo, un minuto, basta para morir. Ahora, fíjense, si Dios no me ayudara, pronto moriría mi alma en el silencio. Ahora meditemos esto. ¿Qué es el silencio? El silencio es que mi pastor, que el verbo, que esta bendita palabra que es una boca, ya no tenga acceso a esta voz de verdad y Dios me deje con un velo escuchando una palabra que no es la de Dios y me quede en silencio. Que mis oídos se vuelvan oídos de carne. Porque el pago bíblicamente que hay para los inicuos, para los impíos, para los transgresores de la ley, es que Dios les quita la enseñanza, les quita al pastor que es Cristo Jesús, les quita la cabeza, les quita esta palabra y les quita el oído. Y se quedan sordos, se quedan en silencio. Sí, escuchando la otra voz engañosa, pero esa voz es muda a la verdad, al camino que lleva a la vida eterna. Entonces, como dice aquí, Señor, si no me ayudas, pronto moriría. Sí, en segundos, en minutos, pronto moriría. Pronto quedaría yo alejado de ti. Pronto quedaría yo en el mundo, porque ahí está la muerte. La muerte es la separación, el bajar de la montaña, el deslizarme, el regresar para abajo, como lo hemos visto con muchísimas citas bíblicas. Pronto moriría mi alma en el silencio. Por eso, bendito hermano y bendita hermana, el principio de la sabiduría es el temor. Por eso, bendito hermano y bendita hermana, bienaventurados los pobres de espíritu, los que en todo momento están clamando, los que en todo momento están pidiendo ayuda, los que en todo momento están suplicando y rogando, como también lo hemos visto, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos conviene pedir mientras estemos en este cuerpo humano? ¿Qué fue lo que Cristo Jesús, su Hijo, como primogénito, como que se despojó y tomó forma humana, forma de hombre? ¿Qué es lo que pedía? ¿Qué es lo que suplicaba? ¿Por qué se levantaba todos los días a orar? ¿Por qué todos los días clamaba antes de empezar el ministerio y a toda hora? Porque le pedía al Padre ayuda, 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 sabiendo el mismo Cristo como Hijo de Dios que mientras fuese hecho menor que los ángeles, que mientras estuviera en el cuerpo humano, dependía totalmente del Padre y tenía que irse perfeccionando en las aflicciones hasta poder ir a la cruz y dar su vida. De igual manera aquí también, en este bendito camino, en este fideicomiso, en esta prueba que Dios nos está permitiendo con el fuego adversario, pero que nos sirve para ir moldeándonos. Si Dios no fuera mi ayuda, si no clamaríamos, ya estuviéramos muertos, ya estuviéramos en el valle del silencio. Dice en el versículo 18, cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. Y hemos visto también algunas otras citas bíblicas en donde dice la palabra, Señor, estoy debilitado, mis fuerzas se han acabado, estoy en el cieno,
estoy con corrientes de ríos debajo de mis pies. Ayúdame, Señor, desesperado, con un clamor en la oración. Y efectivamente también en el Nuevo Testamento podemos aprender sobre esto, porque el mismo Pablo nos da una enseñanza muy grande, Dios por medio de Pablo, en la epístola a los Corintios, cuando Pablo dice, porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte, porque Dios es misericordioso. Cuando mis fuerzas merman, cuando siento que no puedo salir adelante, cuando me estoy hundiendo en el mar, cuando hay gran oposición, cuando Satanás me empieza a tratar de rugir y paralizarme, entonces yo clamo a Dios y le digo a Dios, Señor, mi pie resbala, mi pie está regresando para abajo, ya se está resbalando. Yo quiero subir, Señor, pero se están resbalando mis pies. Ayúdame. Y digo, esto lo ha permitido Dios para depender de Él. Porque bienaventurado el pobre de espíritu. Ahora, fíjese bien, cuando yo decía mi pie resbala, tu misericordia, primeramente con Cristo, como ejemplo, ¿verdad? Tu misericordia. Y, oh Jehová, me sustentaba. Y tu misericordia, claro, ¿verdad? Yo veo, por ejemplo, a un ciervo, hablando de un venado, de un animalito que cayó, por ejemplo, en el hielo y se rompió el témpano y se está ahogando. Y yo tengo la cuerda, el carro y todo para poderlo sacar. Y el ciervo está gimiendo y me está viendo con una cara de desesperación que lo ayude. Bueno, yo voy a tener misericordia porque yo estoy en el carro, yo estoy con ropa, yo estoy calientito, yo estoy sano y voy a ver su miseria de que está a punto de morir y me va a conmover, ¿verdad? Y como yo tengo toda la herramienta para poderlo ayudar, pues lo voy a ayudar. De igual manera, sí, yo le pongo ejemplos, parábolas comparativas para poder entender que Dios es el que tiene todo, absolutamente todo lo que necesito cuando mis fuerzas merman, cuando me canso, cuando la cruz se me empieza a hacer pesada, cuando la oposición y los vientos son contrarios y me estoy cansando de remar, cuando los vientos, los ríos y las aguas pegan con ímpetu y mi barca se está hundiendo, entonces cuando soy pobre, entonces cuando estoy resbalando, entonces doy un grito de angustia, no me dejo vencer porque sé que el Todopoderoso y Dios lo permiten para depender de Él y en su misericordia siempre nos ha dado. Por eso dice misericordia, Él es el rico. Y mientras nosotros estemos aquí, somos míseros. Recordemos que Cristo Jesús cuando bajó fue hecho menor que los ángeles. Entonces, no era rico como los ángeles. Entonces, Dios nos ha dejado precisamente ese tamaño espiritual para saber que hay un adversario y para estar en todo momento clamando. Dice, oh Jehová, Jehová me sustentaba. Y la palabra sustentar es que precisamente cuando yo resbalo, viene Dios por medio de un santo, por medio de su presencia, por medio de la lectura, y me fortalece con este bendito pan de vida para que cualquier duda en que yo tenía y que estaba yo resbalando, o cualquier situación que yo pensaba que no era, Él me concordaba, Él con razonamientos me volvía a sustentar y me volvía a dar alimento para tener fuerza y tener la plena certeza de que lo que Dios me decía que hiciera era lo contrario a lo que me estaba permitiendo resbalar. Dice en el 19, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Ahora, muy importante, ¿verdad? Porque
Aquí vamos a aprender en este versículo 19 el principio de la sabiduría. Porque si estamos leyendo el contexto y los versículos de arriba, ¿cuál era el temor? ¿Qué hay en mi pensamiento? ¿Qué hay en el pensamiento de una persona que está, por ejemplo, yo alguna ocasión le ponía el ejemplo de algo que Dios me permitió en su riqueza en unos sueños, que en su momento tuve, que tienen relación con esto? Y yo soñaba ya siendo cristiano, nunca había tenido anteriormente esos sueños, que yo se los agradezco a Dios, ¿no? Que estaba yo, por ejemplo, en un edificio de 5 o de 6 niveles muy alto, pero yo estaba en la fachada, en un techo inclinado, ¿verdad? Donde se ponen muchas veces decoraciones de techos. Estaba como en un tipo techo ancho, eh, con una inclinación así, y que había agua y que no había de dónde agarrarme, que sin agua yo estaba bien, pero empezaba a llover y me empezaba a resbalar y yo no tenía, empezaba a luchar, empezaba a hacer con mis manos así y empezaba a clamar, empezaba a rogar, porque mi temor y mi pensamiento en ese momento no había otro pensamiento más que el pensamiento de mi vida, el pensamiento de caer. Y yo decía, si yo me caigo, muero, es una altura muy grande, y me desesperé y despertaba. Ahora relaciono el amor de Dios, ¿no? Porque con todas estas cosas, aparte de vivencias físicas, con simbolismos, ahora sé lo que es esto. Y aquí la multitud de mis pensamientos dentro de mí es: Señor, ayúdame. Multitud, fíjate: Señor, no me muera. Señor, dame la diestra. Señor, despierta. Señor, te lo suplico. Un verdadero siervo de Dios no tiene otros pensamientos más que cuidar su vida. Claro, amar al prójimo, orar, pero no tiene el tiempo para estar vagando en la mentira y estar afanado, o estar pensando qué negocio, o estar pensando mañana tengo que ir a trabajar, tengo que abrir mi negocio, tengo que... No, 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 no. Cuando dice amarás a Dios con toda tu mente, con todos tus pensamientos, con todo tu corazón, es que en mi mente únicamente debe de estar este camino. Y uno de estos caminos es el temor. Al ver a los cínicos, al ver cómo han quedado, al ver cómo han quedado muertos, al ver cómo está la que se autodice iglesia hoy, y al que Dios me permita ver lo que hablan y cómo están engañados, pues claro que mis pensamientos es: ayúdame, ayúdame. Y es la multitud de mis pensamientos, está en todo momento este camino y la palabra. Ahora, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Cristo Jesús en el Nuevo Testamento nos habla del Espíritu Santo como un consolador. Un consolador es aquel que en alguna enfermedad, en algún dolor, en algún miedo, en alguna angustia, en algún trago amargo, nos viene a quitar eso, nos viene a sanar, nos viene a consolar de ese dolor. Así, de igual manera, alguna ocasión Pablo dijo: nosotros los siervos de Dios somos consolados para ir a consolar a otros, ¿va?, que vienen en aflicción. Entonces, en la multitud de mis pensamientos y del terror y del horror de morir, de caer, de regresar a la oscuridad, de quedar como la mayoría, Dios con su bendita palabra y con su bendita palabra y con su bendita presencia, perdón, me consuela. ¿Cómo? Recordándome: yo no desamparo al justo, recuerda a mi hijo, todo el que es recto, y me empieza a consolar con su bendita palabra y me empieza a quitar ese temor. Dice: tus consolaciones alegraban mi alma. Y de igual manera, un consuelo es cuando Dios me fortalece. Por ejemplo, lo que yo le decía: si yo en mi sueño, donde me estaba resbalando,
y ya estaba a punto de caer, hubieran abierto una ventana y me hubieran echado una soga o me hubieran dado una mano fuerte y otra mano fuerte y me hubieran echado una soga a mi alrededor y me empezaran a jalar, pues esa es una consolación también, cuando Dios me fortalece. Como Pedro, cuando estaba siendo hundido en el mar y clamó y fue consolado cuando recibió la diestra de Cristo Jesús y lo sacó. Entonces dijo, vaya. Entonces, ahí está, bendito hermano y bendita hermana, pero recuerde, el principio de la sabiduría que dijimos es el temor a Jehová, el principio de la sabiduría. Dice en el versículo 20, se juntará contigo el trono de iniquidad o de iniquidades, que hace agravio bajo forma de ley. Bendito hermano y bendita hermana, quiero que meditemos en cada versículo, porque es vida, porque es nuestro pan. Sepamos, bendito pueblo de Dios, que nosotros tenemos la dicha de que Dios nos está hablando y nos está aconsejando para aprender sobre este bendito camino. Ahora, fíjese bien lo que dice. Se juntará contigo el trono. Ponga atención, el trono de iniquidades. ¿Sabe que así como Dios, por medio de Cristo Jesús, aquí en el planeta Tierra, espiritualmente por fe nos da un trono? ¿Y qué representa el trono? ¿Qué significa un trono? Un trono significa un lugar donde el pueblo reconoce a un gobernante que lo va a instruir con una ley y que se sujetan al que está en el trono. Una jerarquía representa un trono. Claro que Dios está en lo alto en un trono. De igual manera, recuerde que también en Apocalipsis, Juan, cuando es arrebatado, vio a 24 ancianos que estaban alrededor del trono de Dios, de igual manera con tronos. Que ahorita no me voy a meter a eso, pero vamos. Cristo Jesús también se le dio un trono y se sentó a la diestra del Padre. Ahora, espiritualmente, aquí al pueblo de Dios, a los que somos llamados y nos humillamos y terminamos un discipulado, se nos da un trono, no para jactarnos, no para ser soberbios, no para que nos aplaudan, no para que seamos aquí superiores a los demás, no, no, no. El trono que se nos da a Dios es una autoridad delegada por Dios para el pueblo, para las ovejas, que se sujeten a sus pastores. Como dicen Hebreos, sujétense a sus pastores. El rey David tenía un trono, Salomón tenía un trono. En el tiempo de los reyes, primera de reyes, segunda de reyes, como una sombra de lo que iba a venir, tenían trono, y el trono representa que el rey gobernaba al pueblo con la ley de Dios. Ahora, así también un apóstol, maestro, profeta, evangelista, diácono, lo que sea, ¿verdad? Tenemos una autoridad delegada por Dios para instruir con la ley de Dios a este pueblo y gobernarlo, no para que nos aplaudan. Esto es espiritual, vuelvo a repetir, ¿verdad? Se nos ha dado una jerarquía. Ahora, así recordemos que Satanás siempre ha sido imitador. Recuerda que él viene de allá arriba. Recuerde que él aprendió muchas cosas de Dios, ¿verdad? Y que en sí, él quiso ser como Dios, que es muy importante. Entonces, Dios le delegó un poder aún estando aquí abajo, no el poder que tenía, no, sino un poder ya alejado con Dios y en un poder adversario, un poder engañador, un poder de riquezas, no de la gloria que da Dios. Ahora, Satanás dice la bendita palabra que tiene su trono aquí abajo. Eso está en Apocalipsis, en el mensaje a las 7 iglesias. De hecho, habla en Pérgamo, ¿verdad?, que su trono está aquí abajo. Ahora, Satanás también da tronos. Ponga atención, no lo digo yo. Satanás también da tronos. O sea, vamos, yo conozco gente que alcanzó un nivel espiritual y alcanzó un don
ministerial de Dios, dado por Dios y no por el hombre, pero que después hizo afrenta al Espíritu de gracia, y a eso se escoge Satanás, porque la sabiduría que tuvieron y que Dios les quitó, le van a servir a Satanás para torcerlas. Entonces, también Satanás da tronos en las iglesias. También hay apóstoles disfrazados de ángeles de luz que engañan a muchísimos. Y muchísimos han sido engañados por ese poder. De hecho, también la bendita palabra proféticamente nos enseña en un libro, por ejemplo, que es Ezequiel, que estos ponen vendas mágicas, que estos engañan. También en Timoteo dice la bendita palabra que estos rascan el oído y a muchos se engañarán. Entonces, tienen también una jerarquía, tienen también, y con riquezas, Entonces, habla del trono de los inicuos. Y el inicuo es aquel que alcanzó una estatura espiritual, es aquel que alcanzó un don y por las riquezas y por el engaño de Satanás se fue a una congregación disfrazada de luz, disfrazada de oveja, pero que por dentro tienen lobos rapaces. Ahora, se juntará contigo. Y es una pregunta. Recuerde que la sabiduría es de Dios, no es mía. Y juntarse es, recuerde, la palabra muerte es separado. La palabra vida es que Dios esté junto a mí, que Dios esté dentro de mi alma, dentro de esta funda humana, ¿verdad? Ahora, aquí estamos hablando, Dios no puede tener comunión con las tinieblas. Dios es santo. Por eso hay una pregunta, ¿se juntará contigo el trono, las iglesias de los que hacen iniquidades? El que hace agravio bajo forma de ley, fíjese bien, el que hace agravio bajo forma de la ley. Ah, hermano y hermana, es con la Biblia, estoy hablando con la Biblia, aquí está, pero como dice la bendita palabra, estos tuercen las escrituras, son indoctos, estos tuercen, engañan, y ellos aparentemente tienen la forma de esta ley, ¿sí? Y engañan a muchos. Por eso dice, el que hace agravio. ¿Qué es hacer agravio? El pueblo de Dios va a dar vida. El pueblo de Dios va a quitar piedras. El pueblo de Dios tiene un fruto de Dios y hace cosas buenas. El pueblo de Satanás y los que hacen iniquidades bajan de la cruz. Cometen agravio al pueblo de Dios. Ahora, otra vez repito el 20. ¿Se juntará contigo el trono de las iniquidades? ¿Que hace agravio bajo forma de ley? Dice en el 21. ¿Se juntará contra la vida del justo? Y condenan la sangre del inocente. Y ahora ya no es una pregunta. Dice, ¿se juntan estos? Aquí está lo que hacen estas congregaciones. Ponga atención, bendito hermano y bendita hermana. Todo aquel pastor que es inicuo, o sea, que no es santo, que no es íntegro, que no está en la cruz, que no es irreprensible, tiene este fruto y esto es a lo que se dedican. Según Dios. Si usted quiere creer, créalo. Palabra de Dios. Dice, se juntan contra la vida del justo. Ahora, ¿cómo que se juntan? ¿Para qué se congregan? ¿Sí? Para ir en contra de la cruz. Como dijo Pablo. Dice, y por ahí lo digo llorando, y otra vez lo digo, que hay muchos que son enemigos de la cruz de Cristo. Y se juntan, y maquinan, y meten doctrinas para ir en contra del justo, para ir en contra del que está en la cruz, para ir en contra del que está totalmente muerto al mundo y separado del mundo. Claro, con engaños, ¿verdad? Con el poder del diablo. O sea, recuerden, no se le olvide nunca que Satanás se le llama el engañador. Y a sus hijos y los que tienen el trono también engañan. Y Satanás no se presenta como un monstruo, ¿verdad? Con patas de cabra, con cuernos literalmente horrorosos como lo pintan. No, no, no. Satanás se disfraza de ángel de luz, o sea, hermoso, llora. No, mire, yo le voy a dar una anécdota
una de muchas, una de ellas que viví, para poder profundizar este versículo. Alguna ocasión, hace algunos años, Dios me permitía el privilegio de, en una obra en el Carmen, en el estado de Hidalgo. Habían como unos 30 congregantes, sin contar a los niños. Y ya tenía yo 2 años y medio yendo, ya había, o 3 años, ya había gente que tenía un nivel espiritual, conocimiento, y Dios probó. Y llegó una de estas iglesias disfrazadas de ángel de luz. Y cuando yo no estaba, les empezó a llorar y les dijo, es que cómo se dejan engañar, hermanos, es que tienen que trabajar, es que miren cómo viven, es que miren, ustedes tienen una fosa séptica, no, yo no puedo concebir esto, cómo comen en la tierra, cómo... Y empezó a llorar. No, hermanos, miren. Y empezó a sacar unos versículos para torcerlos. El apóstol Pablo trabajaba, hacía tiendas. Miren, se detuvo en Corintios y trabajó. ¿Qué les está enseñando al hermano? Manden a sus hijos. Y bueno, en contra de la cruz de Cristo. ¿Sabe qué, hermano? Perdí al 97%. Fueron 1, 2, 3, 4 personas las que siguieron con la cruz y las otras fueron engañadas. Entonces, aquí está el fruto de ellos, aquí está lo que se dedican ellos, a bajar de la cruz, a engañar, ¿verdad? Como oye mucha gente. Dice, entonces, se juntan, estas iglesias disfrazadas de luz, se juntan contra, la palabra contra, recuerde, o soy con Dios o estoy en contra de Dios. No hay para más, el bien y el mal. Contra la vida, y ponga atención, la vida, porque ellos ya no tienen vida, ellos ya están muertos. Los que tienen vida somos los que tenemos la presencia de Dios, el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que buscan? Recuerda que dijo Cristo Jesús, Él es homicida, Él es, desde un principio es homicida, Él es asesino. ¿Qué dijo Cristo? Él ha venido a matar y yo he venido a darles vida. Ahora, Satanás y este tipo de congregaciones buscan a los que tienen la presencia de Dios contra la vida. Y aquí dice quién es el que tiene vida, el justo. ¿Y qué es la palabra justo? El que no practica el pecado. El justo es aquel que tiene la ley y practica los mandamientos de Dios, el íntegro. Dice, y condenan la sangre del inocente. Ahora dicen, condenan. Vamos a explicar esto. Condenan la sangre del inocente. Bien, ¿qué es una sangre inocente? Mire, le pongo el ejemplo. Usted a un niño de 2 años o de 3 años le quiere explicar de lo que es el sexo, de lo que es el secuestro, de lo que son las torturas, y ese niño no va a entender sino inocente esa maldad. Es inocente. La palabra inocente es que no conoce maldad. Ahora bien, la sangre inocente. En el momento en que Cristo Jesús nos llamó, nos perdonó los pecados y nos compró para ser dueño de nuestras vidas, Él dijo, tu sangre, que es mi vida, que es mi alma, tu sangre la quiero como yo te la di en la cruz, la quiero para mí de este lado, alejada del mundo. Y claro que todos aquellos que han creído y han caminado hombro con Cristo fuera del mundo, pues no conocemos maldad, no conocemos fornicación espiritual, ni adulterio espiritual, ni conocemos la maldad, ni las concupiscencias. Somos ajenos a ese camino, ajenos, somos inocentes. Por eso, yo espero que vaya entendiendo. Entonces dice, se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre del inocente. Ahora, ¿qué es condenar? Ya vimos lo que es y cuál es la sangre del inocente, ¿verdad?
el que está en la cruz derramando su sangre para Cristo y para Dios. Su vida, su alma, su tiempo fuera del mundo. Pero ¿qué es que condenan? Fíjese bien, Satanás se le conoce como el que viene a cautivarnos, como el que viene a traer una cárcel, como el que viene a esclavizarnos en el mundo. Cristo Jesús vino a romper las cadenas de la cautividad en que estábamos cuando estábamos ajenos a este camino. Y al romper las cadenas es precisamente el salir del mundo, el salir de la corriente de este mundo, de la vana manera de vivir, la cual recibí de mis padres, para servir en el desierto, para darle mi vida a Dios, mientras esté en este planeta Tierra. Ahora, claro que como yo le dije, ¿verdad? Allá en el Carmen había sangre inocente. ¿Qué pasó? Que como testimonio se lo digo delante de Dios, que al mes y medio, porque yo seguí yendo allá, pero ya no en el lugar donde nos congregábamos, sino otra hermana me ofreció su casa, una de las que se quedó, para seguir allá con las pocas personas que se quedaron. Pues al mes y medio empezamos a ver que empezaron a tener una conducta igual a los del mundo. Empezaron a dejar lo que Dios les había enseñado, esa paz, esa gloria que tenían, esas lágrimas, ese agradecimiento, y empezaron a tener un fruto igual al del mundo. Entonces volvieron a ser esclavos, volvieron a estar en cautividad. Esa sangre que era inocente las llevaron otra vez al cautiverio. La condenaron, porque la palabra condena es una condena. Cuando a alguien se le va a dar años de cárcel un juez, se le llama condena. Y lo condenaron a 20 años. O lo condenaron a la silla eléctrica. O lo condenaron a pena perpetua. Y sí, bíblicamente la palabra nos enseña que el mundo es una cárcel. Que todo lo que trajo Satanás esa más es una prisión. Esa mesa es una prisión. Y que solamente Cristo Jesús nos libertó. Bueno, pero esto es lo que hace la iglesia de Satanás, los que tienen un trono, los que tienen un poder. Dice en el 22, mas Jehová me ha sido por refugio. Claro, Dios no desampara al justo. Por eso que vimos en los versículos de arriba, en Él he confiado. O sea, en su misericordia, yo sé que Él no me va a desamparar. Y dice entonces, ¿verdad? Mas Jehová ha sido por refugio. Hemos visto lo que es el castillo, lo que es la protección, lo que es el escudo, su diestra, su bendita presencia. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Ahora, ¿a quiénes? Porque aprendamos, meditamos, a los que temen, a los que caminan en integridad, a los que en sus pensamientos en todo momento están clamando ayuda y que saben que como están cumpliendo con el pacto, pueden tener las promesas de Dios. Y dice, mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Ahora, qué bonito es poderle decir a Dios en una oración, ¿verdad? Y poderle decirle como testimonio a un hermano o a una hermana sin jactarme. ¿Sabe qué, hermano y mi hermana? Mi Dios ha sido mi roca. Pero para decir, mi Dios ha sido mi roca, recordemos que es tener a Dios o a Cristo por roca. Muy importante meditar en la bendita palabra. Así dijo Cristo Jesús, ¿verdad? Dios primeramente nos enseña que Cristo Jesús es la piedra y la roca que Dios dio a los hombres para que edificáramos sobre esa roca. Ahora, Jesús dijo muy claramente, ¿verdad? En el Nuevo Testamento. Y el que viene a mí, el que entra por la puerta del redil, el que escuchó el Evangelio y se bautizó y puede escuchar mi voz y los mandamientos y viene a mí y cree y practica esta palabra y esta ley, le voy a comparar a un hombre que edificó su casa en la roca. Ahí está el poder decir Dios es mi roca. No lo voy a decir como periquito engañado por inicos que usan la ley o la forma de ley y que engañan.
para decirme, Dios es mi roca, porque ya entraste por la puerta del Edén. No, 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 no. Para decir Dios es mi roca, es porque cada mandamiento del pacto, según el tamaño espiritual, según los mandamientos que Dios me haya permitido tener en mi corazón y los esté practicando, entonces es mi roca. Ahora, ¿qué es que Dios sea la roca de mi confianza? Tiene dos simbolismos. Primeramente, la roca representa un lugar en donde una casa que se está edificando, un terremoto, vientos, lluvias, etcétera, pegan y como está bien cimentada, no es arrancada. Es como, por ejemplo, una muela. Una muela, la roca, son las 4 raíces, creo que son 4, si no mal me equivoco, ¿va? Perdóneme si me equivoco, yo no soy dentista, pero creo que son 4 raíces, ¿no? Yo recuerdo algunas ocasiones cuando me querían sacar una muela, mire, de joven, hasta con las pinzas, claro, anestesiado, me movían y estaba tan arraigada en las raíces que salió por pedazos. No fue tan fácil que la sacaran. Entonces, de igual manera, la roca representa algo que está bien arraigado. Y número 2, cuando digo Dios es mi roca y de mi confianza, roca de mi confianza, estamos hablando también de fe. De fe. ¿Por qué de fe? Porque ¿qué acabamos de ver allá arriba? Acabamos de ver que cuando estoy a punto de resbalar, cuando estoy a punto de que mis fuerzas mermen, yo sé, si soy íntegro, que le ruego y clamo y le pido ayuda a Dios y a Cristo, y sé que voy a tener su diestra en todo momento. Sé que sus benditas promesas son para los que no pecan. No nada más la promesa de la ayuda en la aflicción o en la oposición, en la contracorriente, sino también la confianza de que tengo vida eterna, de que Dios no me desampara, de que a pesar de que esté la apostasía, de que a pesar de que estamos en contracorriente, de que a pesar que estamos en Dios no nos va a abandonar. Porque recuerde que sin fe, la confianza habla de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dice en el 23, y Él hará volver sobre ellos su iniquidad. Ahora la comparativa del justo y del inicuo, del que tienen una forma de ley, de los que engañan, de los que buscan la vida del justo, de los que buscan la sangre del inocente para llevarla en cautividad. Ahora, Él hará volver esa maldad, porque sí dice Dios así, que Dios va a dar el justo pago a cada humano que fue llamado, ¿verdad? Según sus hechos, haya sido bueno o haya sido malo. Lo que yo haya cosechado es lo que voy a levantar. Si yo coseché cizaña, es lo que voy a comer. Dios es un Dios justo. Y si yo coseché maíz, es lo que voy a comer. Entonces, Él hará volver es su maldad, ¿verdad? Sobre ellos su iniquidad, su forma de monstruo. Porque en el momento en que yo me convierto en inicuo, adquiero en automático el fruto de la carne, el fruto del enemigo. Gálatas 5, capítulo 5, habla y hay una alegoría de cómo podemos identificar a alguien que tiene a Dios, cuál es el fruto de un ser humano que tiene a Dios y cuál es el fruto de un ser humano que ya no tiene a Dios, que se quedó en carne, que se quedó con el adversario. Entonces, Él hará volver todas las maldiciones, ¿verdad? De su iniquidad con que ellos trabajan y no van a tener salida. Ya es algo, primeramente, de un Dios
que paga estando en este cuerpo humano, y recuerde, luego el juicio final. Dice, y los destruirá en su propia maldad. Porque así como Satanás en su propia maldad fue destruido, ¿qué es que en su propia maldad se dan destruidos? Bueno, estos hacen lo que hacen los del mundo. Y ese fruto que trajo, o esa mesa que trajo el diablo, esa obra que Dios permitió por medio de Satanás, destruye, nos tiene alejados, no podemos edificar, no podemos, mire, yo le digo para que pueda usted comprender esto. En los tiempos de Noé nada más había un justo. Ahora, Noé aprovechaba día con día para edificar la casa en que sería salvo él y su casa. Los otros, todos los otros que eran pecadores, día con día se autodestruían en su maldad. Alejados de preparar día con día el arca o el edificio donde se salvaran ellos. Entonces, ya estar destruido es estar perdiendo en el mundo, es estar siendo un vagabundo, es estar en ignorancia, es estar dando vueltas en el desierto. Ahí estoy destruido, porque el que está de este lado, el que tiene vida, pues está edificando y está edificando y está edificando para que cuando venga Cristo, que pase el diluvio espiritual, pues los que hayamos edificado no quedemos abnegados de la ira que viene, que es la gran tribulación. Bueno, los destruirá en su propia maldad. Dice, los destruirá Jehová nuestro Dios. Y aquí, bendito hermano y bendita hermana, como vimos y empezó ese salmo, ¿quién nos vengará? ¿Quién nos vengará? Dios dijo, la venganza es mía, déjenmela, es mía. Entonces, nosotros tenemos paciencia, pero algún día, bendito hermano y bendita hermana, a todos aquellos que buscaron nuestras vidas, a todos aquellos que me arrebataron, a todos aquellos que me hicieron llorar, que me hicieron afligir, que me hicieron padecer y que Dios me consoló, ¿verdad? Toda la gloria es para Dios. Algún día Dios los va a destruir. Ya están destruidos, pero habla también de la segunda venida de Cristo Jesús. Bueno, bendito hermano y bendita hermana, vamos a continuar. Voy a borrar aquí con el Salmos número 95. Terminamos el 94 por la gracia de Dios. Vamos a empezar el Salmo 95. 95:1 dice, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Esta enseñanza en este versículo, bendito hermano y bendita hermana, es una profecía del Evangelio, de la invitación, porque el Evangelio de las buenas nuevas es una invitación para todo el mundo. Venid, venid. Ha venido el Rey, ha venido la paz, ha venido el pacto. Venid, salgan de la muerte, venid. Ahora, está hablando proféticamente, le vuelvo a repetir, del Evangelio, de la llegada de Cristo, de que estábamos muertos y se nos trajo una invitación. Y la invitación es venir. ¿A qué? Aclamemos alegremente. Aquí vemos. La invitación tiene dos frutos. Clamar, que es la oración. Y es algo que no teníamos. Muertos y sin Dios no podíamos tener esa riqueza de clamar a Dios. Ahora, alegremente, otro fruto que, como dice la alabanza o como dice también la Biblia, has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Y así, de esa amargura, de esa esclavitud, de ese agobio, de esa muerte, de ese mal que teníamos, nos convirtió ese lamento en alegría. Nos cambió el lamento en alegría
con la vida, con la resurrección, con su presencia, con el camino que habíamos perdido, por el cual fuimos diseñados y cableados. Entonces, venir, dejen ese yugo, dejen la muerte, dejen las aflicciones, dejen toda esa enfermedad, vengan y aclamemos alegremente a Jehová, al único Dios y verdadero, el creador de los cielos y de la tierra. Porque claro que al decir venir, pues yo tenía muchos dioses, ¿verdad? Aunque no eran dioses. Pero cuando me dijeron venir y aclama a este Dios, yo le dije, ¿cómo? Sí, esos no son dioses, me dijo la Biblia. Para poder tener esta bendición y venir, debes de tomar tu cruz y debes de morir a todos los dioses que tenías para únicamente aclamar a Jehová, al único Dios. Y dice, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, que es Cristo Jesús proféticamente. Y cantemos, yo, bendito hermano y bendita hermana, como instrumento de Dios, hemos visto a los que han dado un seguimiento, porque este fruto de qué es la alabanza, qué es el cántico, el verdadero, no el que nos enseñan. Y ya le he dicho yo, o sea, le pongo ejemplo, una persona en la cárcel que tiene una condena de cadena perpetua puede cantar con tristeza, puede cantar no siendo libre, puede cantar pero no experimentar la alegría estando en la situación que está. Ahora, la verdadera alabanza es aquel ser humano que ha podido experimentar la vida y ha podido experimentar el ser libre del agobio y de la mesa de Satanás que es el mundo. O sea, nosotros cantamos libertad. Cristo Jesús nos trajo la libertad, nos trajo la resurrección, nos vino a romper las cadenas del pecado que nos tenían en agobio. Y aquella persona que tiene vida, que se nos ha regresado para lo que fuimos creados, pues estamos con alegría. Y es como un pajarito que está libre, un pajarito que está en un árbol, un pajarito que está en una selva y que no está enfermo, está cante y cante. Y vuela de un lado por su libertad, ¿verdad? Los otros que están en jaulas cantarán, pero cantarán sin experimentar una libertad verdadera. Entonces, aquí estamos aprendiendo proféticamente el pacto de libertad. Porque al decir venir, cantemos, es aquellos que han experimentado la libertad, que han sido sacados de su cautividad. Cantemos con júbilo. Y júbilo es una expresión como de éxtasis. Es algo que no nos es permitido expresar, sino nada más sentirlo. Júbilo, ¿verdad? Que ya le dije, esta libertad. Porque imagínense nada más que yo como preso, ¿verdad? O voy a poner de ejemplo al Chapo Guzmán, o a los que están en Ecuador, es a los Mara Salvatrucha, que ya no salen de ahí porque se construyó una prisión de alta seguridad donde entran y ya no salen. Entonces, hay gente que ya tiene presa, no en esa cárcel, pero sí como Mara Salvatrucha, que ya tienen 15 o 20 años arrepentidos y que sabe que van a morir ahí. Y que ellos, si supieran, no todos, que se les fuera a dar una oportunidad, jurarían el salir a ser de diferente manera a la sociedad. Ahora, si se les concediera a alguien que tiene cadena perpetua la libertad, ¿cómo cree que salga? Pues con júbilo, saltando, alegre. Y más si tiene familia. Entonces, yo le pongo comparativas para poder nosotros saber que el Evangelio es de libertad. Pero el verdadero Evangelio, el que habla de la cruz, el que habla del verdadero bautizo, el que habla de una muerte totalmente al mundo. Entonces, cantemos con júbilo a quién, al que Dios puso por Salvador.
al que puso como roca. Esa roca y esa piedra desechada ciertamente por los arquitectos, pero preciosa para Dios y para todo aquel que ha creído. Cantemos a nuestro Salvador, cantemos a Cristo Jesús, cantemos a nuestro Libertador y a Dios, a la roca de nuestra salvación. Acuérdense que estas profecías fueron aproximadamente entre 700 y 750 años antes de Cristo, inspirada por Dios, y que hoy sabemos que se cumplió, y que hoy, bendito hermano y bendita hermana, son mandamientos que tenemos de ir a evangelizar y decir: venir, venir, porque dice: ustedes son la sal del mundo. ¿Qué es la sal? Aquel que va a poner sazón a lo amargo, al mundo, a los que no tienen sabor en sus vidas. Pues eso dice: vengan, vengan, y eso es: vayan, lleven el evangelio de la salvación. Den por gracia lo que recibieron por gracia. Dice en el versículo 2: lleguemos ante su presencia con su alabanza. Ahora, también vengan, y luego me voy a dedicar a enseñar cómo pueden tener una comunión íntima con Dios, cómo pueden llegar a Dios. ¿Ve? Fíjense bien, lleguemos ante su presencia con alabanza. Alabanza es con cántico, con libertad, porque solamente saliendo del mundo podemos estar en su presencia. Recuerde, Satanás está en el trono del mundo, está abajo. Dios está en la montaña. Espiritualmente, Dios nos ha permitido la enseñanza de dónde está Dios, dónde se le encuentra y dónde no se le encuentra. Estando esclavos, estando abajo, siendo del mundo, no se le encuentra. Siendo libres, habiendo roto las cadenas del pecado y manteniéndome en la cruz, manteniéndome en la azotea, manteniéndome arriba, entonces ahí encuentro a Dios. Entonces lleguemos ante su presencia. Y esto, bendito hermano y bendita hermana, ya es el trabajo de Dios por medio de una iglesia, por medio de un ministro que tenga un don de poder guiar a esa ovejita mediante la ley, mediante los mandamientos, que son irnos alejando y irnos acercando cada vez más a Dios. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Y sí, clamemos también y pidamos lo que necesitamos con cánticos. Porque si usted se fija, los cánticos son de pedimento, de agradecimiento, de exaltar al Rey. O sea, los cánticos y las alabanzas que Dios nos permite son oraciones, son prédicas, son rogativas, son también cuídame, son Señor, ve por el mundo. O sea, así como la prédica es muy extensa, de igual manera la alabanza también le vamos a clamar por medio de la alabanza. Ahora, ¿se puede pedir a Dios por medio de una alabanza? Sí, por eso. Vamos, una de ellas, ¿verdad? Cuando flaquea mi sed y tengo ganas de ti, puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir. Es Jesús, el pan de vida, el maná de mi desierto, mi necesidad primer. Y estoy clamando que el pan de vida es Jesús. Igual, también le pido a Dios que me fortalezca. Él me levantará, Él me levantará. Levántame, Señor. Entonces, en la alabanza, bendito hermano y bendita hermana, son clamaciones también. Clamamos, como en una oración. Pedimos, rogamos y damos gracias. Por eso dice: aclamemos con cánticos, porque Jehová es Dios grande. ¿Sí? A comparación de todos los dioses que teníamos, que no me pudieron sacar de la angustia,
que no me pudieron dar vida, que no me pudieron resucitar, que no pudieron darme el júbilo, que no me pudieron darme esta libertad que tengo, más que el que venció al diablo, el único que tiene poder para resucitar. Clamemos al único Dios que es grande, al único Dios que pudo hacer estas cosas, al único Dios, al creador de los cielos y de la tierra, porque Él es digno de que su pueblo con conocimiento le clame en alabanzas, con cántico, con oración. Porque es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Y aquí está ya hablando, ¿va? Rey grande sobre todos los dioses. O sea, ya le dije que Dios, bíblicamente, es todo aquello que el ser humano adora, y adorar es dar la vida. Por decir, el ser humano, empezando por los pequeños, que no pueden vivir sin una escuela porque tienen miedo a ser un donadie el día de mañana, y ponen por confianza la educación y tienen que dar su vida para que puedan tener el día de mañana un título. También un Dios es aquel, le hablo de miles, estoy poniendo unos ejemplos. Un Dios es aquel que una persona desde las 6 de la mañana, 5 de la mañana, se tiene que levantar a bañarse, tiene que en sus pensamientos, ahorita tomo el carro, tengo que llegar a mi oficina, tengo que llegar a mi negocio, tengo que llegar a esto, tengo que llegar a otro. Ahí está su Dios. Si no, no como. Y cuidan esos dioses hasta con sus vidas. Y así le puedo seguir hablando de ídolos y de muchos dioses. Entonces, por la misericordia de Dios, cuando vino Cristo Jesús, me quitó esos dioses y me dijo, dame tu vida, deja esos dioses, porque yo soy Dios grande y te he dado amigo que es el Rey, porque es el único que te puede dar las cosas que son para vida eterna, el que te puede mantener con libertad. Por eso, fíjese bien, Rey y Rey grande sobre todos los dioses, Y bendito hermano y bendita hermana, bienaventurado aquel varón o aquella varona que tiene un solo Dios y un solo mediador. Porque para el pueblo de Dios hay un solo Dios y un solo mediador. Nada más. Y sí, hay muchos cristianos que siguen teniendo el becerro de oro y siguen adorando a Balaam y a muchos otros dioses. Pero eso ya no me incumbe. Desde el primer tratado, el pueblo lo idolatra. Bienaventurado aquel que camina íntegramente y que únicamente le da la vida al único Dios y verdadero, para servirle. Bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Yo le pido a Dios que me permita, si Él quiere, seguir mañana con la enseñanza 138. Por lo pronto les mando un abrazo y el beso del óculo santo. Hasta mañana, si Dios me lo permite. Gracias.